Bendito sea el Señor. Yo quisiera saber, para empezar, ¿cuántos aman a Jesús en este lugar? ¿Cuántos lo aman? ¿Cuántos quieren hoy una palabra de Dios? Yo quiero una palabra de Dios. Yo quiero hoy que el Señor me hable y que me dé fuerzas y que me levante, porque lo necesitamos es a Él. Amén. Inclinemos los rostros y oramos. Te damos honor, te damos gloria a ti, el único y sabio Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Te damos nuestra alabanza, nuestra exaltación. Señor, nosotros solo somos hombres, incapaces, imperfectos, tan débiles y llenos de errores, tan llenos de defectos, Señor. Pero ponemos nuestros ojos en ti, el autor, el consumador de la fe. Nuestro ejemplo máximo a seguir eres tú, Cristo Jesús. Hoy rogamos una intervención sobrenatural de tu Espíritu Santo en este lugar. Yo te pido, amado, en todos estos años que he caminado contigo y he visto tu gloria, ven acá, Señor. Necesitamos una intervención tuya. Toma a este hombre frágil, débil, Señor, y lléname de ti. Yo me despojo de lo mío y menguo para que crezcas tú. Glorifícate. Danos a conocer hoy al Padre, al Hijo y a ti, precioso Espíritu Santo. Queremos comunión, queremos relación, intimidad. Vivifícanos, Señor. Y toca a cada persona, Señor, que está acá, los que se conecten y los que vean el video después, Señor. Tócanos a todos. Y ayúdanos, Señor, que nosotros queremos seguir adelante y llegar hasta el final. Hay una necesidad urgente del Espíritu Santo en este lugar. Urgente, urgente. Trayendo vida, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero sobre todo, trayendo libertad, salvación. Padre, gracias. Atamos todo espíritu de confusión, de error, de herejía. Tu espíritu de falsa profecía, de falso maestro, los atamos y los enviamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y rogamos por la palabra tuya, oh Dios, y no de un hombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi alma se pega a ti, Jesús, y tú, Señor, eres el que tiene el control de este servicio. A ti damos gloria, precioso Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a mirar un mensaje. Es más como un estudio bíblico y tiene un título. Y el título es Dios habla hoy. Dios habla hoy. Es el título de este estudio, de esta palabra. Y lo que el Señor me puso realmente muy fuerte en el corazón esta semana a hablar fue precisamente esto. Dios me está hablando y no lo había entendido. Y no sé si cada uno de ustedes puede también decir eso. Dios me ha estado hablando y no lo he entendido. No lo había entendido. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios me había estado hablando y no lo he entendido. Y bueno, llegó a mis oídos un testimonio maravilloso esta semana, de esos que a mí me gustan escuchar, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Dios no es palabras y un libro antiguo, no. Dios es el creador de todo lo que existe, y es muy poderoso y está vivo, y es Dios de vivos, no de muertos. Amén. Y escuchamos un testimonio hermoso esta semana. Una amiga de mi esposa, a la cual ella le ha estado predicando por años, y llevamos literalmente años orando por ella. Ella le ha hablado mucho, yo le he hablado en algunas ocasiones, y ha tomado tiempo en que ella entre en el camino y en el propósito de Dios. Pero pues yo admiro mucho la perseverancia de mi esposa, que ella es tremendamente paciente. Cuando yo siempre que veo esos casos que se tardan y no hay como frutos y no hay resultados, yo le digo,
Yo le digo, no pierdas más el tiempo, deja eso así. Pero ella persevera y persevera, y la veo orando y por ahí que derrama sus lágrimas, y Dios está recibiendo toda esa fe que ella tiene en Él, y esas oraciones, y Dios comienza a orar. Amén. Debemos entender que nuestro Dios habla en respuesta a lo que nosotros le pedimos, le oramos. Amén. Es un Dios que se comunica. Entonces, esta semana ella le cuenta a mi esposa y le dice, ay amiga, me están pasando cosas increíbles. Y dice, yo le he estado orando a Dios porque me he querido mover de ciudad, me he querido mover del país, pero Dios no me ha hablado, Dios no me ha respondido. Y esta semana, bueno, ella fue a la iglesia y en la iglesia sintió un fuego y un calor que le tocó quitarse la chaqueta y estaba sudando ella. Cuando los demás que estaban con ella estaban sintiendo frío, ella estaba sudando del calor que tenía tan impresionante. Pero eso no es todo. Cuando ella se fue, terminó el servicio y se iba para su casa y ella está esperando el bus, dice que se le acercó un homeless, un indigente, moreno, o sea, oscuro, y que se le acercó y que vino y así se le acercó a hablarle y le dijo lo que tú has estado preguntando, lo que has estado pidiendo, este no es el tiempo, ahorra y después se te va a decir cuándo te debes mover. Y le dijo, lee Mateo, y le dio un texto en Mateo. Y ella era así impresionada, porque pues es un indigente, y pues en nuestros países a los indigentes, a los homeless se les tiene miedo porque vienen con drogas, vienen a robar, vienen a hacer daño. Pero el testimonio ha sido hermoso y de cómo Dios ha estado respondiendo en esta vida. Y eso confirmaba una vez más lo que yo venía sintiendo toda la semana. Una necesidad urgente del Espíritu Santo, una intervención sobrenatural que nos saque de esta vida ordinaria y común, que nos acostumbramos a trabajo, casa, rutina, y se nos olvida quién es Dios y qué estamos haciendo en esta tierra. Y Dios nos ha venido hablando por mucho tiempo, pero tal vez no lo hemos entendido, no lo hemos notado, o hasta lo hemos menospreciado lo que Él nos ha venido diciendo. Entonces, la idea de este estudio de hoy es que podamos leer la mayor cantidad de versículos posibles. Si no alcanzamos hoy, no importa, el próximo domingo, primero Dios, continuaremos. Pero poder leer la mayor cantidad de versículos posibles y entender a través de la palabra de Dios cómo Dios habla, cómo dice la Biblia que Dios habla. Amén. Porque nuestros testimonios no son nada si no tienen una confirmación bíblica. Amén. Más en estos tiempos de engaño en que vivimos, tiempos muy difíciles, tiempos terribles. Los niños, voy a pedir que se me sienten acá, cada uno con su Biblia, porque vamos a leer mucha Biblia. Allá la niña puede estar juiciosa y los otros dos se me sientan aquí. Ahí es la de Juanchito, aquí hay sillas. Muy bien. La pregunta, ¿cómo habla Dios hoy? ¿Cómo habla Dios hoy? A través de la Biblia. Muy bien. Dios nos habla a través de su palabra principalmente. No únicamente, pero principalmente a través de su palabra. Vamos a leer segunda de Pedro 1:19 al 21. Segunda carta del apóstol Pedro 19 al 21. A ver, alguien que la encuentre bien rápido y que la pueda leer. Segunda de Pedro 1:19 al 21. ¿Quién la encontró rápido? ¿Quién la encontró? ¿Quién viene aquí a leer? ¿Quién viene aquí a leer? A ver acá para que lean y quede grabado. Dice así:
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vale, búscate Hebreos 4:12. Versículo 20, entendiendo primero esto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro? Nos está diciendo que tenemos también la palabra profética más segura. Y en el contexto en que el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, en el contexto de esta palabra en el capítulo 1, el apóstol Pedro viene contando su testimonio. Por ejemplo, el versículo 18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces el apóstol Pedro viene dando su testimonio en la carta de cómo ellos conocieron quién era Jesucristo, el Hijo de Dios, y cómo ellos testificaron que el Dios omnipotente le habló en el monte cuando el momento de la transfiguración. Pero el apóstol Pedro está diciendo que además del testimonio de ellos, además de todo lo sobrenatural que envolvió el ministerio de Jesucristo, además de todo eso, dice que tenemos la palabra profética, o sea, la voz de Dios que nos confirma todos estos testimonios, y la compara con una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea, nos dice que en este mundo de engaño, que en este mundo de mentiras, en este mundo en donde hay tantas teorías y hay tanta especulación, en este mundo hay una luz para nosotros los hijos de Dios, que es la palabra del Señor, que nos muestra el camino que Dios quiere que sigamos. Salmos 119, 115. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ven? Entonces eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, pero nos está diciendo también que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, lo cual hizo la religión romana. La religión romana prohibió la Biblia a la gente y era únicamente para los sacerdotes y los estudiantes de su clérigo. Únicamente el clérigo era el autorizado para tener acceso a las Biblias y leerlas. De resto la gente no podía leer la Biblia, era pecado según la iglesia romana. Pero aquí la misma palabra, el mismo apóstol Pedro, nos está diciendo que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, todo lo que está en esta escritura es el testimonio de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Es lo que Dios quiere enseñarnos. Y es muy importante para nuestras vidas. Muy bien. ¿Cómo habla Dios? A través de la Biblia. Por la Biblia Dios nos habla sus planes, sus propósitos. Nos enseña quién es Él. Pero aquí va a leer Hebreos 4:12. Y nos va a decir entonces también otra cosa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios es como un libro antiguo, un libro muerto. La palabra de Dios es viva. ¿Qué significa que la palabra de Dios es viva? Que el libro que tenemos es un libro poderoso, mágico, vivo.
Que cuando nosotros le preguntamos a Dios y le decimos, háblame, Señor, quiero saber qué tienes tú que decirme y voy a buscar la palabra para que tú me hables, en ese acto de fe, yo hago mi devocional, leo la palabra diariamente, continuamente, ahí en esa palabra Dios me va a responder. Cuando dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, lo que nos está diciendo es que la Biblia nos dice, esto es un pensamiento suyo, pero la voluntad de Dios es diferente a su propia voluntad. Esto es un plan que usted quiere seguir, pero el plan de Dios es distinto. Eso es lo que hace la Biblia, la palabra escrita. Separa una cosa de la otra. Nos dice lo que es de Dios, lo que es del hombre y lo que es del diablo. La palabra nos da eso, por eso debemos tener una relación fuerte con la palabra, con la Biblia, diaria, porque en esa lectura, en ese estudio bíblico diario, Dios nos va a hablar. Amén. Juanito, busca por favor Juan 5:39. Isabela, vas a buscar por favor Hebreos 13:17. Dani, vas a buscar Acts 15, 28 and 29. Acts 15, 28 and 29. Hebreos 13:17. A ver, Juanito. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Quién está hablando aquí en el Evangelio de Juan 5:39? Jesús. ¿Y qué orden nos está dando? Escudriñar, ¿qué significa? Profundizar, estudiar, meditar. Mandamiento que el Señor le había dado a Josué. No se apartará, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dijo el Señor a Josué, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué el cristiano tropieza y cae y se equivoca y toma malas decisiones? Porque no las toma con principios bíblicos. Principios bíblicos. Amén. Cuando nosotros tenemos como prioridad en nuestra vida agradar a Dios, no movemos un dedo sin consultarlo con Él. Pedimos su dirección, su aprobación. Aprendemos a dirigirnos con bases bíblicas. No mi criterio, no lo que me parece, no lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice. Amén. No salto de iglesia en iglesia y hoy estoy aquí y mañana estoy en Paraguay. No. Aprendo por la palabra de Dios los principios, quién es Dios, cómo me debo comportar como su hijo, como su oveja. Pertenezco a un rebaño, tengo un pastor, tengo funciones dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Mucha gente hoy tiene una religión y algunos se sienten felices en su religión porque viven a Dios a su propia manera. Pero otros que tienen la religión se sienten ahogados y se sienten vacíos y se sienten que no pueden. ¿Por qué razón? Porque ellos quieren seguir viviendo su vida a su propia manera sin cumplir los principios bíblicos. Les voy a dar un ejemplo de eso. En este tiempo, tanto mi esposa como yo, que queremos ganar almas, que buscamos la forma de predicarle a amigos, familia, conocidos, hemos tenido la misma batalla ella y yo. Y es que hay gente a la que le dedicamos mucho tiempo, gente por la que oramos, gente por la que le pedimos a Dios que salve y que hemos estado allí enseñándole la palabra de Dios. Ninguno de ellos ha tenido la decisión de bautizarse, ni uno solo. Y han dicho, no, todavía no estamos convencidos de querernos bautizar. Todavía no sabemos si realmente es el tiempo o no, es algo que no me convence. Y cuando ella y yo compartimos nuestros testimonios y cómo te fue con esta y cómo te fue con esta persona, y yo le digo, a mí me fue así, y ella me dice, a mí me fue así, llegamos a las mismas conclusiones. Sin obediencia es imposible agradar a Dios. Imposible.
Y la gente hoy está prefiriendo vivir una religión. Y toman unas partes como si la Biblia fuera un menú. Toman de la Biblia unas partes y otras no me gustan, no las voy a aplicar. Otras partes dicen, todavía esto no lo tengo tan claro, no lo voy a hacer. Y nosotros no podemos hacer eso con Dios. Porque es como el matrimonio. En el matrimonio, yo cuando decido unirme a mi mujer y somos uno solo, yo tomé todo de ella y ella tomó todo lo mío. Y entonces, mi amor, hoy amaneciste un poco cansona, te voy a dejar tranquila y voy a venir la otra semana a ver si ya se te pasó ese estado de ánimo que no es tan chévere. Y la dejo una semanita a que se calme. No. Y mucha gente está haciendo con Dios lo mismo. Con la Biblia, toman unas cosas y otras no. Y una persona que le huye al bautismo es simplemente porque no ha creído en que tiene pecados, no está convencida de querer seguir a Jesucristo y no quiere dejar su religión. Así de fácil. Y Jesús lo habló en Marcos, capítulo 16, versículos 14, 15, 16. Él dijo, el que creyere será salvo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere no será salvo. Entonces, es importante que nosotros basemos nuestra vida, nuestro caminar con Dios en lo que la Biblia dice. No en lo que a mí se me ocurre, en lo que un pastor o el otro dice, sino en lo que la Biblia dice. Amén. Pero, ¿cómo más nos habla Dios? Además de la palabra escrita, ¿cómo más nos habla Dios? Cuando oramos, Dios habla a través de sus autoridades. Muy bien. Ve que estamos en el espíritu con mi esposita, en el mismo espíritu. Así lo tengo escrito. Dios habla por la palabra. Número 2, Dios habla por sus autoridades. Isabela, ven y lees por favor Hebreos 13, 17. Hechos 15, 28 y 29. Acts 15, 28, 29. Ven acá, Linda, y lees por favor Hebreos 13, 17. Y ustedes lo buscan en sus Biblias, que qué bueno que tienen ahí sus Biblias, y van buscando estos textos y van corroborando lo que acá se dice. Háganles caso a sus líderes y respeten sus autoridades, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Amén. ¿Ustedes lo escucharon? ¿Escucharon lo que dijo Isabela? No, ¿verdad? Yo casi tampoco ni la escuché. Muy bien. El 17. Ella nos leyó la palabra de Dios para todos. La palabra de Dios para todos. Pero en la Reina Valera dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué significa la palabra velar? Cuidan, guardan, protegen, ¿verdad? Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, Dios nos habla también a través de nuestras autoridades, de los pastores. Amén. Dios nos pone en un rebaño. Yo no escojo la iglesia. La iglesia la escoge el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo oro y le pregunto, Señor, que me moví de ciudad, que me moví de país. Nosotros no hemos, ahora que estamos acá en New Brunswick, no hemos querido hacer público que tenemos una iglesia acá en New Brunswick. Y digo público acá en la provincia. ¿Por qué? Porque sabemos que en las redes sociales hay personas que han estado preguntando por una iglesia hispana cristiana aquí en New Brunswick. Pero nosotros no hemos querido hacer ese anuncio. ¿Por qué razón?
Porque antes de que nosotros empecemos a recibir gente de otros lugares desconocidas, sin saber con qué bases bíblicas vengan, de quiénes sean, antes de eso, lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón es edificar la iglesia que nos dejó el Señor, edificarlos a ustedes primero. Amén. Antes de nuestro crecimiento, antes de cualquier otra cosa, es edificarlos a ustedes que están con nosotros. Y que ustedes puedan tomar una vida cristiana bíblica. Y que sus vidas, en eso que se ajustan a la palabra de Dios, vayan a ser ahora bases en este ministerio. Y cuando los tengamos a ustedes edificados y en esa relación bien con Dios, el Señor va a ir trayendo y agregando las almas. Amén. Entonces, mucha gente hace lo contrario. Mucha gente hace lo contrario. Tiene el afán de llenar el edificio, de llenar el lugar de gente. Y cuando lo tiene lleno, ahí se emociona. Y cuando el edificio está desocupado, se deprime. No. La iglesia cristiana, según la Biblia, no se edifica así. Lo estuvimos viendo en el mensaje que hablamos de la iglesia en las casas. Entonces, ustedes se edifican. Ustedes llegan a ser una columna acá en la congregación. Ya vamos a entender que es el tiempo de Dios para empezar a salir, para empezar a traer gente nueva. Amén. Pero si ustedes, que son la base, el remanente, son inconstantes, son flojos en la oración, su relación con Dios no es sólida, pues la gente que nosotros traigamos va a pensar de ustedes que son bases, va a decir, pero si ellos son así, pues ¿qué clase de iglesia será esa? Amén. Es como ver a un pastor perezoso, flojo. ¿A quién inspira ese pastor? No inspira a nadie. Amén. Pero un pastor, una pastora, un hombre de Dios metido con el Señor, anima a los demás a meterse. Entonces, ese es el orden correcto. Y Dios nos habla por nuestras autoridades, no podemos menospreciar a nuestros pastores. De hecho, dice la palabra en Isaías 10, si no estoy mal, 1, voy a confirmarlo. Nos dice del Espíritu que Dios nos da, hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Y miren lo que hay en nosotros los pastores para ustedes. Isaías 11. Y saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, hablando del Mesías. Y mire lo que había en el Mesías: Espíritu de Jehová, o sea, el espíritu de libertad, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos espíritus estaban en el Mesías, en Jesucristo. Y Jesús prometió darnos estos espíritus a nosotros los creyentes, pero especialmente a nosotros las autoridades en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Dios estableció estos ministerios para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, usted está orando por una decisión. Usted le está preguntando a Dios, ¿qué hago? Prepárese, porque muy posiblemente Dios va a usar a sus pastores. Y sus pastores no saben que usted está orando por algo, pero Dios pone en el corazón y uno le habla y le dice, mire hermano, yo creo que su vida ha caído en un estancamiento, creo que su vida hay que pedirle al Señor dirección para dar un paso más adelante, cuidado aquí con estas áreas, cómo está la oración, se ha descuidado, se ha apagado. Dios pone esa carga sobre una autoridad, sobre un varón, sobre una mujer de Dios. Y en eso que nosotros hacemos para el Señor, de cuidarlos a ustedes, las ovejas de Cristo, en esta iglesia, en este rebaño, en eso el Señor les va a responder a ustedes a través de nosotros. Dios nos va a usar en predicaciones, en estudios bíblicos. Lo sabemos, hay miles de testimonios acá, yo creo. Cientos, si no miles de testimonios, que en una predicación, en un estudio bíblico, Dios puso una palabra en mí o en la pastora, de algo que usted estaba necesitando, algo que usted estaba pasando. Y el Señor usó esa palabra para corregirle, para guiarle, para dirigirle. Amén. Y nosotros no sabíamos lo que estaba pasando. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos habla a través de nuestras autoridades.
Para eso nos dio autoridades. No somos como ovejas sin pastor, a la deriva, no. Las ovejas, y es el animal con el cual el Señor compara al creyente, una ovejita es un animal que se mueve en rebaños, no andan solas, están siempre en rebaños y son muy obedientes a la voz de su pastor. Amén. Entonces por eso el Señor siempre utilizó mucho esa comparación de su pueblo con un rebaño, con las ovejas, la grey del Señor, decía el apóstol Pedro también. Jehová es mi pastor, decía David en el Salmo 23. Jesús los vio por los campos regados como ovejas sin pastor, dice el Evangelio. Entonces, si nosotros somos ovejas de Cristo, Dios va a usar a nuestros pastores para hablarnos. Amén. A nuestras autoridades. Dani, ibas a leer Hechos 15, 28 y 29. Sí, ven y lo lees acá, por favor, lo vas a leer fuerte. For it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay no greater burden on you than these few requirements. You must abstain from eating food offering to idols, from custom blood or meat of strangled animals, and from sexual immorality. If you do this, you will do well for well. Amén. Entonces aquí están hablando en el concilio de Jerusalén, primer concilio de Jerusalén, los apóstoles, ancianos de la iglesia, profetas, están reunidos para consultar algo importante acerca de cuál debe ser el mandato en cuanto a la ley judía para los que no son judíos pero que ahora creen en el Mesías. Hay ese problema en la iglesia primitiva, que la iglesia primitiva comienza con solo judíos, saben por la ley de Moisés los mandamientos de Dios, pero comienzan a convertirse los no judíos que no conocen los mandamientos del Señor. No se me distraigan. Entonces ellos no saben qué hacer, porque algunos dicen, bueno, los gentiles tienen que guardar también la ley, así como nosotros, porque nosotros seguimos al Dios de Abraham. Pero viene el Espíritu Santo, y me encantan las palabras en cabeza de Santiago, medio hermano del Señor. Me encantan las palabras porque él mire cómo lo coloca. Dice el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo habla Dios a través de las autoridades? Las autoridades tenemos una comunión con Dios mayor que la de cualquier creyente normal. ¿Por qué? Porque dedicamos más tiempo en oración, más tiempo en la palabra, estamos consagrados, dedicados al estudio bíblico, a la intercesión, al evangelismo. En otras palabras, nosotros somos como esos sacerdotes separados para Dios. Por eso tenemos más llenura de Él, estamos más metidos con Él, podemos escuchar más fácilmente la voz que muchas veces otras personas que tienen ocupaciones, trabajo, familia, y es lo normal. Por eso hay autoridades y hay pueblo. Entonces, a las autoridades que estamos como más metidos con el Señor, Dios nos habla y el Espíritu Santo nos habla. Como lo hizo aquí con el concilio, lo hace con nosotros. Y a mí me ha pasado en multitud de oportunidades. El Señor me da una palabra para ustedes y me dice, ve y dale esta palabra a mi hijo, dale esta palabra a mi hija. O hermano, el Señor me pone esto, que le diga esto a usted. Hermana, el Señor me pone este sentir en mi corazón. Amén. Entonces es importante también entender que Dios nos habla no solamente a través de la Biblia, sino a través de las autoridades. Leamos este texto y yo creo que sí nos vamos a ir en dos servicios para poder leer esto, porque no vamos ni empezando. Primera de Corintios 7, 1 al 6. Lo va a leer Juanito. Les voy a dejar, mejor dicho, de una vez tarea ahí para que vayan buscando.
Mi hermana Antonieta, Mateo 1, del 20 al 24. Isabela, Mateo 16, 3. Juanito, primera de Juan 3, 20 al 22. Vale. Vale, no te pongo tarea. Vamos a leer estos y vamos a ver cómo vamos ahí de tiempo. Y ahí vamos a mirar. Muy bien. Sí, vente para acá y lo lees. Pero entonces vas a leer el versículo 1, el 2 y el 6. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno sería el hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Amén. Entonces fíjense que ¿quién está escribiendo esta carta? El apóstol Pablo. Amén. Una autoridad, un apóstol y el padre espiritual de los creyentes en Corinto. Amén. Y el apóstol Pablo está respondiendo a las preguntas que le hicieron. Le hacen unas preguntas y le escriben, muy seguramente la carta que le enviaron al apóstol Pablo era en cuanto al matrimonio. Bueno, apóstol, ¿y cómo es eso del matrimonio cristiano? ¿Cómo funciona? ¿Cómo debemos hacer? ¿Nos podemos casar y recasar? ¿Podemos tener 2, 3, 4 mujeres? ¿Cómo hacemos, apóstol? Tengo una hija soltera, la caso, la dejo soltera, ¿qué hago? Entonces el apóstol Pablo escribe respondiendo esas preguntas, pero dése cuenta que el apóstol hace una aclaración. Y en medio de este texto, el apóstol dice, bueno, comienza diciendo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Entonces él dice, aquí viene mi respuesta a sus preguntas. Y comienza a dar su opinión. Pregunta, ¿la opinión del apóstol Pablo está basada en qué? Primero en su experiencia, en su caminar con Cristo, no como judío, sino en su caminar con Jesús, con el Espíritu Santo. Y número 2, en el profundo conocimiento que él tiene de las Escrituras, que era fariseo, era muy conocedor de la Biblia. Entonces, la respuesta del apóstol va por su testimonio, o sea, por su caminar con Cristo y por el conocimiento bíblico. Sin embargo, el apóstol hace la aclaración y él dice, esto digo yo, no el Señor. Y estoy buscando aquí el versículo para que lo dejen allí claro. Es más adelante, es bien adelante. Como cada vez Dios llamó, fue alguno, la circuncisión. Mire por ejemplo el versículo 25 lo que dice. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. ¿Se dan cuenta la diferencia? El apóstol no tiene un mandamiento escrito, no tiene una orden directa en cuanto a cómo tratar una hija virgen, que la caso rápido, la dejo consagrada virgen toda su vida para el Señor. ¿Qué hago? El apóstol no tiene un mandamiento, pero dice, este es mi parecer. O sea, como autoridad en la iglesia, su opinión importa. Entonces,
La opinión del apóstol Pablo no se va a convertir en un mandamiento para la persona. Sin embargo, la voz de Dios puede venir a través de esa opinión del apóstol. Entonces ponemos el consejo, el ejemplo. Viene la persona por el consejo. Bueno, tengo esta mi hija. Es una niña entregada al Señor. ¿Qué hago? La dejo soltera y le digo, conságrate al Señor, le vas a servir al Señor toda tu vida y vas a quedarte virgen. O la caso. Entonces la persona viene a esa consejería. ¿Hay un mandamiento para eso? No, no hay un mandamiento escrito. Pero bueno, ¿el parecer cuál es? Bueno, hermano, eso es algo que usted le tiene que orar al Señor. Y estar seguro si la niña eso es lo que quiere. Servirle a Cristo y olvidarse de familia. Porque vaya usted la consagra, pero ella sueña con un esposo, con unos hijos. Y como no ha venido ni el mandato del Señor, ni una palabra de Dios a la niña, ni a usted, es algo que Dios mismo va a tener que responderles. En otras palabras, todas estas situaciones nos hablan de un Dios personal. Amén. Por eso hay muchos mandamientos que no están escritos. Por eso hay muchas decisiones en nuestra vida que vamos a tener que tomar de la mano de Él, en oración, en entender, en conocer el carácter, el parecer de nuestro Dios. ¿Está quedando claro? Entonces, dése cuenta cómo el apóstol hace la separación. Hace la separación de lo que es el criterio de él, de lo que dice la palabra escrita del Señor. Es el consejo, es el espíritu que estamos leyendo en Isaías, espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, que reposa sobre los siervos del Señor. Por eso es tan importante nosotros, hermanos, miren, ¿cuál ha sido nuestra experiencia como pastores todos estos años? La gente no nos busca casi nunca para preguntarnos antes de tomar una decisión. Casi nunca. Casi nunca. Son contadas las veces que la gente se acerca, pastor, tengo esto, ¿será que hago esto o hago esto otro? Casi nunca. La mayoría de veces la gente se manda de cabeza. Se manda de cabeza. Y se estrella. Se mandó de cabeza, no dijo nada. Se estrelló, no dice nada. Pero cuando le está yendo mal, porque está recibiendo las consecuencias de su mala decisión, ahí es que viene y le dice a uno. Y muchas veces hasta les está yendo mal y ni siquiera son capaces de pedir ayuda, pedir oración. Hay una autosuficiencia, eso lo he visto yo en nuestra congregación, una autosuficiencia. No se cuenta con los pastores casi para nada. Casi para nada. Y es un error, porque nosotros estamos puestos ahí por Dios para servicio de las ovejas, del pueblo. Ayudarlos, guiarlos, darles un consejo. El consejo que salga de un corazón como el nuestro es un consejo lleno del temor de Dios. Nosotros no les vamos a dar un consejo nunca jamás para hacer algo en contra de la palabra de Dios. Nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer. Siempre aplicamos los principios bíblicos. Nuestros consejos siempre van enfocados a que se glorifique a Dios, a que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces, cuando yo tengo ya eso claro, yo digo, es bueno pedirle un consejo a los pastores. Me van a llevar al temor de Dios, a buscar la voluntad de Dios. Entonces, es nuestra carne, es nuestro orgullo, es todo lo que traemos del pasado, de la vida sin Dios, lo que nos hace ser autosuficientes, independientes. ¿Me entienden? Como que queremos y creemos que somos capaces y yo puedo. Y lo que yo hablaba hace unos días con unos hermanos, les decía, tienen que reprender ese espíritu de Superman que tienen ustedes. Tienen un espíritu de Superman impresionante, que todo lo pueden hacer. Les falta volar, pero eso todo lo pueden hacer. No. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. No somos nada sin el Señor. Y dependemos de Él. Amén. Muy bien.
Aquí está, en el versículo 12. Perdónme que me ha tomado un tiempito, pero es que me gusta darles el versículo. Versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Yo digo, no el Señor. Entonces, dese cuenta la aclaración. ¿A qué nos está llevando este hombre lleno del Espíritu Santo? En el amor que él tiene de Cristo en su corazón por las ovejas del Señor, como nosotros los pastores. ¿A qué nos está llevando? A que es mi opinión, es lo que yo creo que se debería hacer, pero no es un mandamiento. Mi opinión no es un mandamiento para usted, hermano, para usted, hermana. Amén. Dios siempre nos va a usar a nosotros los pastores para advertir peligros y situaciones. Nos va a usar para dar diagnósticos. Decir, hermano, yo he visto su vida bajando en esto y esto. Tenga cuidado. Amén. Pero nosotros en las decisiones de la vida de cada uno de ustedes no nos metemos. No nos metemos. Cada uno tenemos la libertad que Dios nos dio y los pastores no le quitamos esa libertad a nadie. Amén. Muy bien. Vamos claros hasta ahí. Dios nos habla. ¿Cómo nos habla Dios hasta este momento que hemos aprendido? Por la palabra y por las autoridades. Muy bien. Vamos al tercer puntico. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo más nos habla Dios? Si ya nos habla por la Biblia, por las autoridades, ¿cómo más nos hablará Dios? Dreams. Muy bien, por sueños. ¿Lo leíste? No. Me asombra porque es que aquí entre estos niños y mi esposita le han atinado a todo. No sé si es que hicieron copia. ¿Vieron acá el mensaje escrito o qué? Bueno, Dios nos habla también por sueños. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos habla también por sueños. Y vamos a ver varios ejemplos. ¿Quién tiene Mateo 1, 20 al 24? ¿Mi hermana? Va a tener que leerlo fuerte, mi hermana. Mateo 1, 20 al 24. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Muy bien. Entonces, esto es apenas un ejemplo de los muchos ejemplos en la Biblia en los cuales Dios apareció a la gente en sueños, o Dios, o ángeles, o situaciones en las cuales les habló. Otro ejemplo, un ejemplo de Dios hablando por sueños en la Biblia. Faraón, en tiempos de José. Dios le dio 2 sueños hablándole de lo que haría los próximos 14 años. Otro ejemplo en la Biblia de Dios hablando por sueños. Vale. Josué. ¿Cuál? José, pero lo acabo de mencionar, ese es el de Faraón. Ah, bueno, pero sí, antes de Faraón ya le había hablado a José. No, estás equivocado de historia. Tienes que poner el canal correcto. Sí, José es el ejemplo también, no solo que interpretó los sueños de Faraón, sino que interpretó los sueños del copero, del panadero, pero José mismo tuvo sueños, tuvo 2 sueños cuando era un niño. ¿Qué otros sueños? Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, también Dios habló a través de sueños a Nabucodonosor. ¿Quién más? El faraón de Egipto en los tiempos de Abraham. El faraón de Egipto en tiempos de Abraham, cuando Abraham se va para allá y le aparece y le dice no vaya a tocar a Sara. La misma situación que pasó con Abimelech, que también en sueños Dios se le apareció. Mi hermano iba a dar un ejemplo. Jacob y Salomón. Salomón, Dios le apareció en sueños a Salomón. Jacob, Dios le apareció en sueños a Jacob. Bueno, vemos que hay muchas partes de la Biblia donde Dios habla en los sueños.
Ahora, ojo a lo que les voy a decir. En Jeremías, Dios nos da una advertencia y dice, ojo con los soñadores de sueños, no les crean a todos los que vienen diciendo, Jehová me ha hablado, Jehová me ha dicho, porque no los envié yo, dice el Señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué menciono yo esto? Porque mucha gente sueña. Y todos los hombres soñamos. Y soñamos muy seguido, casi todos los días soñamos. Sin embargo, la fuente de los sueños no siempre es la misma. Hay sueños de Dios, hay sueños del diablo y hay sueños de los frijoles. El mayor porcentaje de nuestros sueños son de frijoles. Entonces tenemos traumas, tenemos recuerdos, tenemos lo que hablamos en el día. Tuve una conversación con Vale y estábamos hablando de casas. Y no, que la chimenea y que esto y lo otro. Y por la noche tuve un sueño con la casa, la chimenea y dije, amén, aleluya. Esa es la casa que el Señor me va a dar. Dios me la mostró. No. Nuestro cerebro hace eso. Nuestro cerebro muchas veces se queda con cositas que nos llamaron la atención, que prendieron algo allá, el foco, y por la noche lo soñé. Amén. Entonces, en la mayoría de casos, en los sueños, son cosas nuestras. Por eso no podemos nosotros basar nuestra vida en un sueño, en que tuve un sueño y Dios me mostró acá. Tengo que traer los sueños a la confirmación de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer cuando yo sueño? Tengo que orar. Amén. El apóstol Juan dijo en la primera carta de Juan que podíamos probar a los espíritus. El apóstol Pablo dijo que pudiéramos probar las profecías. Ahora lo vamos a leer si alcanzamos. Los sueños también hay que probarlos. ¿Tenías una pregunta, Vale? Solo con una aclaración. Es decir, que a la hora de que soñamos, para poder distinguir si es un sueño de Dios, debemos orar. Claro. De hecho, miren, la Biblia es tan poderosa la Biblia. Ustedes no saben el beneficio que es para nuestra vida leer la Biblia todos los días y leerla harto. Es un beneficio pero impresionante. Mucho. Esta semana precisamente que pasó, tuve sueños. Y tuve un sueño horrible, espantoso. Un sueño en el que uno de mis hijos se caía por una ventana de un edificio y yo trataba de cogerlo y no lo alcanzaba a coger, y cuando miraba por la ventana ya se había reventado allá abajo en el suelo. Un sueño horrible, de esos que pone el diablo para que uno se levante así, todo triste. Entonces, pero la Biblia es tan poderosa, y ahora que he estado como leyendo tanto Biblia, que he tenido 3-4 horas diarias de oración bíblica, de lectura bíblica. En el sueño, yo pienso que la palabra misma de Dios se me ha metido tanto en mi mente, en mi espíritu, que en el mismo sueño, a pesar de que yo veía a la niña caer, yo declaraba la palabra del Señor. Y yo decía, no, escrito está, mas a tus ángeles mandarás acerca de ti, para que no tropiece con tu pie en piedra. Y yo sabía que a pesar de que la niña cayera, no se iba a morir, y no se iba a morir, y no se iba a morir. Entonces, había una batalla espiritual, porque en los sueños muchas veces hay batallas espirituales. Amén. En los sueños muchas veces hay batallas, conflictos espirituales, reales, que están pasando mientras yo duermo, pero en el mundo espiritual están pasando. Entonces, en el sueño, a pesar de que era un ataque del enemigo para tratar de indisponerme y meterse con áreas en las que me quiera meter miedo, idolatría, cosa por mis hijos, la palabra de Dios estaba tan fuerte en mí que el diablo no pudo hacer eso, y me levanté tranquilo. ¿Qué hice? ¿Qué hice cuando desperté? Reprendí espíritus de accidente, reprendí espíritus de muerte, reprendí toda acechanza de demonios alrededor de la familia, de la congregación.
reprendí espíritus inmundos, hice guerra espiritual. Entonces se cuenta que Dios sí habla en los sueños, pero el enemigo también se mete en nuestros sueños. Y nosotros mismos también nos metemos cosas en nuestros sueños. ¿Cuántos han soñado que regresan al colegio y que no se pudieron graduar? Y que tienen que otra vez estar en el colegio allá terminándolo. ¿No? ¿Ninguno le ha pasado eso? ¿Sí te ha pasado? Y, yo no sé por qué tenía tanto esos sueños y estaba en el colegio y yo decía, ay, ¿y qué voy a hacer? Yo no sé ni cómo voy a terminar trigonometría. Y estaba así asustado porque otra vez estaba ahí sentado en el colegio. Y hay muchas cosas que nos quedaron traumatizados. Nos dejaron traumatizados y uno eso lo trae en los sueños. Amén. Por eso es importante que nosotros probemos especialmente este tipo de palabras. Amén. Bueno, estaba buscando el versículo de Jeremías porque no lo escribí. Jeremías habla de los profetas falsos. 14:14 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Entonces, una advertencia en cuanto a las falsas profecías, falsas visiones, pero también aquí hay una advertencia en cuanto a los soñadores de sueños. En el versículo no lo encontré. No lo encontré. Vamos a ver qué dice Jeremías 27:9. ¿Qué dice Jeremías 27:9, Juanito? Y vosotros no prestéis oído. Ah, muy bien, Juanito. ¿Lo tenías subrayado en tu Biblia? Oye, nuestro amigo Google. Ese Google sí es un cristianazo, ¿no? Ese Google es un maestro bíblico impresionante. Chévere tener en los estudios bíblicos a Google ahí al lado. Buena esa Google. Buena esa Siri. Jeremías 27:9. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, porque os hablan diciendo no serviréis a rey, porque ellos os profetizan mentira. Bueno, ahí habla de los soñadores de sueños, pero hay otro, creo que hay otro más específico. No los envié, dice Jehová. Bueno, muy bien, quedó claro, ¿verdad? Quedó clara la advertencia de no creer por ahí cualquier sueño, sino ponerlo a prueba si el sueño viene de Dios o no. Pero Dios me puede hablar por sueños, claro, y me ha hablado. ¿A cuánto les ha hablado Dios por sueños? Levante la mano. Sí les ha hablado. A mí me ha hablado por sueños. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Y no sé si aquí vamos a terminar, que todavía me falta bastante. Muy bien. Vamos a ver cómo nos va con este puntico y si nos queda tiempo avanzamos más, y si no aquí cerramos, que no quiero hacer tampoco tan largo. ¿Cómo más nos habla Dios? Repasemos. Nos habla por la Biblia, nos habla por sueños, pero también nos habla por las autoridades. ¿Cómo más nos habla Dios hoy? Hoy. ¿A la mente nos habla Dios? Sí, mi corazón, es cierto. Elías. Muy bien. Dios también nos habla a la mente, al corazón. ¿Cómo más nos habla Dios? A ver si le atinan. En la oración también Dios responde nuestra oración. En el tiempo de oración nos habla. ¿Cómo más habla Dios? En revelaciones, en visiones. Muy bien. Pero miren este punto importante. Quiero que vayan por favor todos conmigo a Mateo 16:3. Y creo que en este vamos a cerrar hoy. Aquí vamos a cerrar hoy.
Mateo 16:3. Yo lo voy a leer y te voy a pedir, hija, si lo lees por favor en esa versión que me gusta también. Dice, y por la mañana, aquí está hablando Jesús reprendiendo a los fariseos, a los escribas. Dice, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Cómo más habla Dios? Nos habla a través de los tiempos y los propósitos de Dios. Y esta es una parte tremenda. Esta es una parte que para algunos de ustedes es nueva. Las anteriores las refrescaron, pero esta es una parte que tal vez es nueva. ¿Cómo me habla Dios a través de los tiempos que estamos viviendo, del propósito de Dios? Bueno, miren el contexto en el cual Jesús le está hablando. Ven y lo lees acá, Linda, porfa. Léelo fuerte para que te escuchen ellos. Y por la mañana dicen, hoy va a ser un día lluvioso porque el cielo está oscuro y rojo. Ustedes ven el aspecto del cielo y saben lo que significan, pero no son capaces de saber el significado de las señales de los tiempos en que estamos viviendo. Amén, qué buena esa versión, me gusta mucho. No saben entender el significado de las señales de los tiempos que estamos viviendo. Muy bien, muy bien. Entonces, el contexto de esta palabra para entender cómo Dios habla por los tiempos y los propósitos de Dios. Jesús enfrenta continuamente enemigos, adversarios. Amén. Todo el tiempo viene gente a ponerle, los fariseos, los saduceos, a ponerle trampas. A ver cómo lo cogen en una palabra para acusarlo, para engañarlo, para hacerle mal, destruirlo. Y en una de estas ocasiones vienen a pedirle una señal. Y le dicen, dice el versículo 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. O sea, si tú eres el Mesías, haz una señal como la que hizo Moisés. Danos maná. Abre el mar en dos. Haz que descienda fuego del cielo como Elías. Esto es la clase de señal que le están pidiendo a Jesús. Amén. Ahora, es importante aclarar que para ese momento ya Jesús había hecho miles de milagros. No cientos, miles de milagros. Cientos, hundreds. Jesús había hecho miles de milagros delante de los ojos de ellos. Pero para ellos eso no era una señal de que Jesús era el Mesías. Querían algo impactante como aquel Elías, como aquel Moisés. Algo impresionante. Como Salomón en el templo, que la nube llenó la gloria de Dios. La nube, la gloria de Dios llenó el templo. Algo así querían ellos. No les bastaban los milagros. Y Jesús les dice, no. Ustedes no van a recibir señal. La señal que van a recibir es la señal del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del pez. Así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Jesús les estaba diciendo, la señal de que yo soy el Hijo de Dios va a ser mi muerte y resurrección. Eso les dirá a ustedes, que yo sí soy el Hijo de Dios. Y nadie más puede hacer esa señal. Jesús es el único. Por eso creemos que Él es el Mesías. Por eso creemos que Él es el enviado de Dios. Porque cualquiera, y tiene poder del diablo, puede hacer descender fuego del cielo. Sí puede hacerlo. Los brujos pueden hacer eso. Como pasó con los brujos de Faraón. ¿Se acuerdan? Tres señales imitaron los brujos de Faraón. Eso nos dice que el diablo también puede hacer señales y prodigios engañosos, mentirosos. Pero la señal de que Jesús es el Hijo de Dios es su muerte y resurrección. No solo los miles de milagros.
la transformación que después de que Él resucita nos sigue transformando a nosotros. Imagínense, hace 2000 años Él murió y resucitó, y después de 2000 años me cambió a mí, te cambió a ti, sigue transformando vidas. Pero la señal más importante, impresionante, es que Él murió y resucitó. Amén. Él es el Hijo de Dios, no hay otro. Todos los demás son falsos Mesías, falsos Cristos. Amén. ¿Claros allí? Pero estos hombres son muy sabios. Ellos son muy entendidos. Ellos son muy preparados en todas las cosas. Entonces ellos, dice el versículo 2, mas Él, o sea Jesús, les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Qué les está diciendo Jesús? Ustedes, en la sabiduría que tienen, porque la palabra de Dios, y ellos estudian mucho la Biblia, le da a uno mucho conocimiento. Y ellos eran personas con mucho conocimiento por su estudio bíblico. No conocimiento de Dios, sino de las cosas de esta tierra. Ellos miraban al cielo y lo veían despejado y decían, wow, es tiempo de sembrar. Porque la luna está en esta posición, vemos cielos abiertos, allá está la constelación no sé qué, es tiempo de sembrar. Ellos se levantaban por la mañana y veían nubes formándose al fondo y decían, en la tarde va a haber una tempestad. O sea, ellos eran como el weather forecast de la época. The Weather Network. Y Jesús les dice, muy bien que ustedes le atinen al clima, pero ustedes son unos hipócritas, porque no entienden que este es el tiempo en el cual el reino de los cielos se ha acercado. Este es el tiempo del Cristo, del Mesías. Miren los milagros, miren a Juan el profeta, que predicó preparando el camino del Señor. Arrepiéntanse, bautícense. Miren todas las señales que estoy haciendo, decía Jesús en otras palabras, y a pesar de eso me rechazan como Mesías. Entonces, ¿cómo traigo este texto del Nuevo Testamento hace 2000 años? ¿Cómo lo traigo a mi vida hoy? Que lo importante de este mensaje es que nosotros aprendamos cómo Dios me habla. Bueno, ya aprendimos que Dios me habla por la Biblia, que Dios me habla por su palabra escrita, que yo estoy en el devocional y el Señor me toca el corazón y me dice, esta palabra es para ti, me da fuerza, me da ánimo, o me advierte un peligro, una situación, algo me responde. Ya aprendí que Dios me puso pastores, papás espirituales para que les consulte, les hable, les pida oración por mis planes, por mis necesidades. Ya entendí que Dios también se puede presentar en sueños, o me puede mandar ángeles que me hablen en sueños. Ya entendí esto. Pero ahora, ¿cómo entiendo que Dios me habla a mí por los tiempos y las cosas no comprendo? Bueno, así como en ese tiempo los milagros de Jesús, la predicación de Juan el Bautista, la opresión del Imperio Romano, decían que era tiempo de una visitación sobrenatural de Dios. Y los fariseos no quisieron entender eso. Asimismo, hoy, los tiempos que ustedes y yo vivimos, la generación que estamos viviendo, donde ya los niños en las escuelas, niños se declaran homosexuales. Desde el pequeño hasta el más grande, como en Sodoma y Gomorra, eran homosexuales. Ya estamos viendo eso, niños en las escuelas que se declaran homosexuales. Donde estamos viendo que es una generación que los hijos aborrecen a los papás. O sea, son contumaces. Esta generación en la cual estamos viendo que la gente no tiene ya ningún temor de Dios. Se burlan de la Biblia. Hacen películas de un Jesucristo homosexual. Esa película de Jesucristo Superstar, en esa película Jesús es homosexual y sus 12 discípulos son todos gays. Entonces no hay ya temor de Dios en esta generación. No lo hay. La gente cada vez es más ambiciosa, más egoísta.
Cada vez la gente tiene menos principios. El divorcio es lo que abunda, sobreabunda el divorcio. Entonces recuerden las palabras de Jesús, se casaban y se daban en casamiento. Hoy la gente está más preocupada por qué comer, qué vestir, dónde vivir, que por mejorar y arreglar su vida con Dios. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Entonces, dése cuenta cómo estos pequeños ejemplos que estoy citando, ¿de qué tiempos nos hablan? Tiempos finales, de que Jesucristo viene. Entonces los tiempos, las cosas que están pasando, el COVID, la guerra de Rusia con Ucrania y amenazas con Estados Unidos, con China, todo lo que se está armando, nos está hablando a nosotros de que Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Yo no puedo ignorar eso. No lo puedo ignorar, porque si yo ignoro eso y sigo con mi vida, ignorando estas señales, me va a pasar lo mismo que le pasó a los fariseos, a los saduceos, que vinieron a tentar a Jesús. Tuvieron al Cristo delante de ellos y lo crucificaron. Entonces mucha iglesia cristiana se va a perder el rapto de la iglesia. El rapto es real, aquí está en la palabra. Y mucha iglesia se va a perder el rapto de la iglesia. ¿Por qué razón? Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Estaban tan ocupados en mi trabajo, mis metas, mis logros, mi familia. Estaban tan ocupados, tan absorbidos de esta tierra, que no le prestaron atención para tener aceite, tener sus lámparas prendidas, tener sus vestidos limpios, blancos, ser adoradores diarios, continuos, tener el fuego ardiendo para Dios. Hoy Juanchito me está ayudando con la chimenea y ahí vamos, Juanchito. Había que meterle más madera para que se nos caliente porque se nos enfría acá. Pero Juanchito, que hoy está ayudándome con la chimenea, me sirve de ejemplo. Porque mucha gente que no tiene chimenea, digo, porque así me pasó a mí que nunca había tenido una chimenea. Yo pensaba que eso era uno echarle madera, hay un poco de palos, prenderlo con un fósforo y ya se quedó la chimenea prendida todo el día. Error. Para uno mantener el fuego, ¿qué le toca hacer para mantener el fuego? Toca estarle metiendo más palitos. Pero a los palitos que se van quemando, ¿sabe qué toca hacer? Darles la vuelta, porque se queman solo por un lado, hay que darle la vuelta, hay que rasparles donde ya está puro blanco, se le raspa para que vuelva a coger, porque eso ya se secó, eso ya ni quema ni hace brasa. Hay que raspar eso para que vuelva a tener que quemar. En otras palabras, mantener la chimenea funcionando requiere trabajo continuo. Asimismo, nosotros mantener el fuego de Dios en nuestras vidas requiere trabajo diario. Trabajo diario. Yo les digo, deje de orar un día. A ver cómo se siente. A ver si no le vuelven todos los miedos y las cosas que carga uno normalmente. Yo les digo, deje de leer la Biblia un día. A ver si no se le alborota el carácter y está todo, otra vez todo gritón y todo así bravo o miedoso o temeroso. Yo le digo, deje de congregarse un domingo. No fue el viernes, no fue el domingo, no fue el miércoles, no fue el viernes, no fue el domingo. Deje de congregarse una semana. A ver si a la siguiente semana a usted no le da pereza de ir otra vez a la iglesia. Yo le digo, deje de meterse con Dios en el día a día. A ver si usted el servicio del viernes o el servicio del domingo no está cabeceando de sueño. Y queremos que Dios haga milagros, maravillas y que nos hable y nos responda y haga todo cuando nosotros mantenemos un fuego, ¿cómo? En bajito, casi que se está apagando. Y nosotros los pastores oramos por cada una de las ovejas que el Señor nos dio y hacemos intercesión por salvación de muchos otros. Hacemos intercesión por la familia de ustedes, hacemos intercesión por vecinos, por ciudades, por países. Nosotros hacemos eso como siervos de Dios,
pero nuestra oración no reemplaza la oración de cada uno de ustedes. No la reemplaza, porque es que el fuego que Dios nos da es un fuego que personalmente nosotros mismos lo tenemos que alimentar. Entonces Dios me está hablando a través de las señales. Dios me está llamando la atención, diciendo, hey, despierte, 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 despierte. Y yo no lo he querido entender. Quiero como otra vez dejarme arrastrar al mundo, otra vez tratar de vivir en el mundo y en Dios, lo cual es imposible. Santiago dijo que eso se llama adulterio. Eso se llama adulterio. ¿Qué pasaría, vale, si Juanchito ahí al otro lado tiene otra señora y la tiene también así abrazada? Y otra señora que no es la mamá. Una de esas señoras que van allá al dealer y que es así toda... Y entonces la tiene así abrazada. ¿Qué pasaría con Valeria? Te cambió la cara. Eso es lo que dice Dios de nosotros. Que somos adúlteros cuando lo tenemos abrazado a Él y al mundo al mismo tiempo. Y quiero seguir con Dios, pero me encanta el mundo. ¿Qué es el mundo? Pues las cosas de esta vida son mi prioridad, no el Señor. No me importa cómo Dios me ve, no me importa yo esforzarme para las cosas de Él. No me importa, me esfuerzo para este mundo, pero para Dios no. Dios dice, me está poniendo cacho. Es infiel. ¿Lo quieren leer o me creen? Ahí está en Santiago. Entonces yo debo entender los tiempos, pero también los propósitos de Dios. Amén. ¿Y qué diferencia hay entre el tiempo y el propósito? Bueno, el tiempo es lo que está sucediendo a mi alrededor. Esta generación, este mundo como va cada vez de mal en peor, me habla de la necesidad de que Jesucristo regrese pronto. Amén. Que debe ser parte de nuestra oración. La iglesia le debe orar al Señor para que regrese pronto. Eso está en Apocalipsis 21, donde la iglesia le está pidiendo, vuelve ya, vuelve ya, vuelve ya, Señor. Amén. Y nosotros debemos tener eso en nuestras oraciones. Señor, vuelve, vuelve, vuelve. Pero el propósito ya no es simplemente la generación, el tiempo que estamos viviendo. Apocalipsis 22, 20, perdón. 22, 20, sí. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor. El propósito es a lo que Dios me llamó a hacer para Él. Y se acuerdan que lo hemos venido hablando acá, de yo, para los que aún no tienen una palabra de Dios, de qué van a hacer para el Señor aquí en la tierra, en qué le van a servir, en qué lo van a glorificar, de cómo deben ir en oración a preguntárselo. ¿Lo has hecho, Juanito? ¿Lo estás haciendo? Entonces Dios te va a responder. Igual Vale, igual Juanchito, igual mi hermana. Bueno, mi hermana tiene una palabra de Dios tremenda. Llamaba ya sobre Montreal. Sobre Montreal, tremendo. El versículo 17, Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces Dios tiene un propósito para mí. Y yo debo vivir y caminar en ese propósito del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo Dios me habla en este punto? Dios me habla a través de las señales que hay a mi alrededor, lo que está pasando. Dios me habla en el trabajo. Y en el trabajo me dice, mire, estos tipos son homosexuales. Mire, ese tipo está de infiel con la mujer. Mire, ese otro tipo es bien explotador. Mire, este joven se la pasa en las drogas, llega borracho. Dios me habla a través de todas esas cosas, diciéndome, este no es su lugar. No que el trabajo no sea mi lugar. Esta no es mi tierra. Mi tierra está en los cielos, mi ciudadanía es la celestial. Ore por estas personas. Yo lo puse a usted como lámpara en este lugar. Predíqueles, ore por ellos, haga intercesión por ellos. Gáneselos, en otras palabras. Amén. Gáneselos.
Es lo que el Señor le va a decir a uno cuando uno camina en el propósito de Dios. Entonces, en esta tierra debemos ver todas las cosas como son, temporales. Amén. Temporales. ¿Estamos pegados a las personas? La única persona a la que el Señor me deja pegarme a mí en mi vida es a mi esposa, porque dice que ya no son más dos, sino uno solo. Una carne con ella. De resto no podemos estar pegados a los hijos, a los papás. Estoy pegado a Canadá, que es que este país es tan bonito y no hay ni otro país como Canadá. Canadá en los últimos años ha estado cambiando mucho y mire cómo la delincuencia ha subido y subido y subido y subido. No es el país más seguro del mundo. Entonces, dése cuenta que mientras estemos en esta tierra, nosotros vamos a correr peligros y no vamos a tener nuestra llenura, nuestra felicidad, nuestra vida está en el Señor. Y yo tengo que aprender a entender que Dios tiene un propósito conmigo. Háblame, Señor, a través de las situaciones para poder caminar en tu propósito. Que tengo puertas cerradas. Bueno, algo está trabajando Dios en mí porque todas las puertas están cerradas y no veo para dónde. Oh, pero hay un propósito en mi vida. Dios me llamó a conocerlo, a servirle. Yo me voy con las puertas cerradas, voy a vivir conforme con lo que tengo, le voy a dar gracias a Dios y me voy entonces a ocupar en buscarlo más, en prepararme para Él. Así he enfrentado yo el desempleo cuando lo he tenido. Digo, Dios me quiere más tiempo con Él, orando y metido. No que deje de buscar trabajo, sigo buscando trabajo, pero mientras me llega el trabajo, estoy metido con Él. No podemos nosotros vivir como vive el resto del mundo. No tengo trabajo y me desespero. No me alcanza el dinero del trabajo y entonces estoy reventado y como loco a ver qué hago. No, algo me está hablando Dios. Algo me está queriendo decir Él. Pero yo no le he prestado atención. En otras palabras, Dios nos habla a través de los tiempos y de los propósitos de la misma manera que nos habla la esposa sin palabras. ¿Cómo le habla a uno la esposa sin palabras? Cuando uno la ve cansada, cuando uno la ve cargada, cuando uno la ve que le está quedando duro entre el trabajo y la casa. ¿Qué le está queriendo decir a uno la esposa? A pesar de que siga haciendo todo, pero uno la ve así, ¿qué le está queriendo decir a ella? ¿Cuál es el mensaje que le está transmitiendo? Oiga, ayúdeme. Necesito ayuda, está queriendo decir ella sin abrir su boca. ¿Me comprenden? Es un lenguaje sin palabras. Asimismo, la iglesia del Señor, los pastores necesitamos ayuda, ¿sí o no? Hoy me tocó pedirle a Juanito que empezara el servicio en oración porque mi garganta amaneció muy mal. Si yo no tengo ayuda de ustedes que se están congregando acá, esto no es ninguna iglesia. Esto es una conferencia y no más. Ustedes vienen a conferencias, a charlas. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo en el cual todos los miembros están activos, funcionando, trabajando, prestando una función dentro del cuerpo de Cristo, el cual es la cabeza. Nosotros solo sus miembros. Pero si yo en la iglesia solo vengo a sentarme y ya, me pregunto qué clase de miembro soy. Pregunta, ¿las uñas sirven para algo las uñas? ¿Pero para qué dirá alguno? Pues para cortárselas y ya porque le crecen bien rápido. Cuando uno tiene que despegar un sticker, la uñita, chin, 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 y le quita el sticker. Que con el solo dedo no, con la uñita. En el verano esos mosquitos bien cansones. Las uñitas. Todos los miembros del cuerpo tienen una función por pequeños que sean. Y ustedes que el Señor nos ha puesto en la congregación, a cada uno, aún los que miran los videos, que yo sé que hay personas que miran los videos y están por ahí todavía volando sin iglesia.
Yo les digo, si no tienen iglesia, no son creyentes. Un creyente en una iglesia cumple las funciones bíblicas. ¿Cuáles son las funciones bíblicas del creyente en la iglesia? Número 1, está activo allí continuamente, congregándose. Número 2, honra a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias. Su economía ha sido consagrada al Señor y honra a Dios en esa iglesia donde el Señor le puso con estos principios básicos, mandamientos, diezmos, primicias, ofrendas. ¿Qué más hace el creyente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia? Está orando por participar en los servicios de la iglesia, en lo que se necesita. Una iglesia tiene mucha necesidad de cosas. Mucha necesidad. Se necesita limpiarla. Se necesita arreglar cosas. Asuntos administrativos. Predicación. Invitar gente. Grupos familiares. Entonces hay mucha gente que quiere estar cómoda únicamente mirando un servicio o hablando con el pastor o la pastora muy de vez en cuando y ya. Y yo le digo esto, a mi esposa lo hablo continuamente por las personas que están en Colombia a las cuales ella le predica. Y les digo, si ellas no buscan iglesia, si ellas no van a identificarse con el cuerpo de Cristo, estás perdiendo totalmente el tiempo. Porque nosotros no somos motivadores ni conferencistas, nosotros somos pastores de ovejas de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y la oveja se congrega en un rebaño. Tiene su rebaño y tiene su pastor. Y en ese rebaño, ¿qué hace el pastor con la oveja? ¿No le saca la lana? La oveja tiene para darle al pastor lana y leche y carnecita también cuando la... Claro, pues las ovejas tienen lana también, por supuesto. Y entonces, ¿cómo se sostiene una iglesia sin plata, sin dinero? ¿Cómo se sostiene una iglesia? Yo pregunto. ¿No tenía el Señor Jesucristo una bolsita en la cual le daban ofrendas? Y de ahí repartían y compraban. El mismo Señor nos enseñó ese principio. ¿Cuál fue el mandato del Señor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Que el que ministra la palabra viva del evangelio. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No le vas a poner un bozal a un buey mientras trabaja. En otras palabras, está sirviendo en el ministerio. Páguenle un salario a ese pastor para que tenga comida, para que le dé a la esposa, para que le dé a los hijos. ¿Por qué? Porque está haciendo el trabajo de Dios. ¿Cuál? Está orando, está leyendo la palabra, está orando, está teniendo consejerías, está pendiente de la gente. En principios bíblicos. Sostenga a un pastor sin plata. ¿Cómo vive un pastor sin salario? Yo pregunto. ¿Cómo vive? Entonces son principios bíblicos. Y yo camino en el propósito de Dios. Él me va a estar hablando continuamente. Él me va a decir, avance. Él me va a decir, pare. Cuando camino en su propósito. Amén. Señor, que quiero ir a predicar, que me están invitando en otro país, Señor, y que quiero ir a predicar. Y tú sabes, Señor, te he pedido por puertas abiertas. Dios me va a decir, ok, vaya, este es el tiempo de ir. O me va a decir, no, espérese, aún no. Ellos no están listos todavía para recibir la palabra. Espere, ore más. Ayune por esa gente para que cuando usted vaya en el poder de Dios. Y haya poder real, milagros, sanidades, cosas sobrenaturales. Por eso Dios tiene tiempos. Las cosas de Dios no son automáticas. Son todas en la relación con Él. Amén. Vamos a orar. Pudimos hoy avanzar en varios puntos importantes. ¿Cómo habla Dios? Por la palabra, por las autoridades, por sueños, y hay que saber entender los tiempos y los propósitos de Dios. Amén. Oremos entonces. Yo les voy a pedir a cada uno que incline allí su rostro. Y que usted esta mañana, esta tarde ya le diga al Señor si realmente usted lo quiere conocer a Él o no. Y si usted quiere que Dios le hable o si usted está feliz con un Dios mudo.
Un Dios que no le hable ni nada, sino un Dios que lo deje hacer su vida como a la deriva, como usted quiera vivirla. Porque si usted quiere vivir su vida, sus sueños y sus metas sin Dios, y que Dios simplemente lo bendiga y le dé todo eso, yo le digo, está equivocado. Ese no es el Dios de la Biblia. Deaf, en mute. Dios quiere guiar nuestra vida, Dios quiere hablarnos, pero necesitamos nosotros dejar también la dureza de corazón. Necesitamos dejar nuestra necedad, nuestra pereza, nuestro entretenimiento y esforzarnos en las cosas de Él. Padre, yo te doy gracias, Dios Todopoderoso, Dios grande y bendito. Me levanté esta mañana y pensé, Señor, que no podía predicar. Y me da tristeza, Dios, porque amo, Señor, hacer este oficio. Lo amo. Te sirvo con todo mi corazón y te agradezco que me hayas permitido, Señor, hablar esta palabra que es como una enseñanza muy clara, muy básica, Señor, en donde tú nos dices claramente, nosotros hemos escogido conocerte. Nosotros no queremos una estatua, Señor, ídolos y rituales. Nos hubiéramos quedado, Señor, en la iglesia romana. Nosotros queremos un Dios vivo que nos hable. Y tienes muchas formas a través de las cuales nos hablas. Y por eso pusiste este tema en mi corazón, para aprenderlo, Señor. Gracias, amado. Gracias, Rey. Queremos darte honor. Queremos pedirte que nos perdones por tener los oídos cerrados a tu voz, por tener el corazón duro para no querer entender, interpretar, comprender lo que nos dices, por menospreciar las palabras de nuestros pastores, por menospreciar muchas veces la Biblia, la lectura bíblica, el estudio. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por encerrarnos muchas veces en nuestras propias cosas. Ayúdanos, Dios. Y yo te quiero pedir por mis hermanos que tienen necesidades hoy. Necesidades, Señor, en el área de la salud, en el área familiar, necesidad en cuanto a problemas o cosas que se les presenten, necesidades internas, de sanidad interior, de salir de traumas, de perdonar, de sanar su alma, Señor. También pido, Señor, por necesidades económicas, pagos de deudas, trabajos, provisión. Padre, ayúdanos para que con estas cosas resueltas nosotros podamos buscarte y seguirte, aunque tú nos advertiste que por nada estuviéramos afanados, sino que fueran conocidas todas nuestras peticiones delante de ti, Señor. En todo ruego y con acción de gracias, dice tu palabra. Por eso te presentamos nuestras necesidades y también, Señor, con alabanza, diciéndote cuán grande y cuán maravilloso eres y que confiamos es en ti, mi Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, por ese espíritu sordo, ese espíritu mudo que ha entrado en las vidas, sácalo, Señor, ahora. En el nombre de Jesús, oídos se abren, en el nombre de Jesucristo. Oídos sordos se abren, en el nombre de Jesucristo. Y el mudo habla, en el nombre de Jesús. Desenreda, Señor, suelta las lenguas que no han podido orar. Bautiza, Señor, también en Espíritu Santo y en fuego, con poder, Señor Dios mío. Desciende de lo alto, Padre. Nosotros te damos gracias. Nosotros, Señor, te exaltamos y te honramos a ti. Gracias por tu palabra que nunca nos falta. Gracias por la instrucción que nos das, que tú no nos dejas perder. Con este mapa precioso, Señor, llamado la Biblia. Con tu Espíritu Santo, Señor, quien es el radar, Señor, el maestro, el guía, que nos lleva a toda verdad. Gracias, poderoso Rey. Señor, nosotros te amamos. Te pedimos que perdones tanta rebeldía, tanta desobediencia, tanto menosprecio. Perdónanos y levanta esta iglesia en el poder de Dios. Yo te lo ruego, Señor, y ayúdanos. Ato toda contaminación que ha salido y la envío al abismo. Ato espíritus de enfermedad, de muerte espiritual,
espíritus de error, ladrones de la palabra, de engaño, los ato y los envío al abismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias y quedamos en tus manos, poderoso Rey. Recibe también nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Recíbelas hoy, Señor, con agrado. Te presentamos el diezmo de lo que tú nos das. A ti, precioso Jesús, que eres nuestro sacerdote. Los diezmos, Señor, no se le traen a Leví ni a sus sacerdotes. Se te traen a ti, Señor. Porque Abraham le diezmó a Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Ese eras tú mismo, Jesús. Y en Abraham dice que diezmó Leví. O sea, todos los sacerdotes diezmaron en Abraham a Cristo. Por eso te traemos esto, Señor, como ofrenda de gratitud, de reconocer que eres tú nuestro proveedor, Señor, y que siempre lo serás. Maravilloso Rey. Reprende al devorador, Señor, que ha venido a robar las vidas, las economías. Repréndelo, Señor, y abre puertas grandes de bendición, Dios, para tu pueblo. Padre, gracias. Quiero decirte que te amo y que estoy muy feliz de haber podido, Señor, estar acá y predicar tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, tú lo haces todo posible. Por eso te damos a ti honor, alabanza y honra únicamente a ti, precioso Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, les amamos, nos despedimos de todos.